Bien, les decía entonces que la idea de hacer esta lectura general del módulo antes de pasar a las actividades es para que nosotros podamos hacer esta conexión entre un módulo y otro, ¿sí? En esta primera parte, nosotros vamos a trabajar contenidos básicos, ¿sí? Relacionados a la salud del individuo, como el concepto de salud, lógicamente, el concepto de enfermedad, eh, cuáles son los objetivos que tiene la OMS, por ejemplo, también las acciones de salud, ¿sí? Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de promoción, de tratamiento. Y así sucesivamente, o sea, como les decía, estos conceptos que yo tengo que tener de base para poder empezar a trabajar enfermedades específicas del globo ocular, ¿sí? Así que bueno, sí les pido que hagan esa lectura general para después poder empezar a desarrollar las actividades que están en el trabajo práctico. ¿Se entiende hasta acá? Profe, Sí. sí, profe, con respecto perdón, no, yo recién, hoy vuelvo a entrar a la clase, primera Ujú. clase que tengo con usted, con respecto Ok. a rendir, ¿usted sería anual como la del año pasado? Teníamos que presentar todos los trabajos prácticos y de ahí usted decidía, bueno, depende cómo presentábamos los trabajos prácticos, ¿es rendir o no? Lo mismo hay que rendir finales. En este caso, en patología, Carola, sí van a tener que rendir el examen final. ¿Sí? Bueno, yo les había comentado en la primera clase que patología no es promocional, ¿sí? Entonces, bueno, al no ser promocional, sí tenemos que rendir un examen final, tanto para el primer cuatrimestre como para el segundo, ¿sí? Perfecto. Sí, Eh, sí, sí, entiendo. sí, Rendiríamos primer trimestre y después segundo cuatrimestre. exactamente. Cada módulo va a tener Perfecto, su trabajo práctico, ¿sí? En el primer módulo, en el primer cuatrimestre vamos a tener trabajo uno 2 y 3 con sus módulos correspondientes, obviamente. La presentación de los trabajos es importante, ¿sí? Sobre todo para que ustedes vayan viendo el tipo de consignas con las que nosotros vamos a trabajar ya en la evaluación. Y esa evaluación va a ser al final del cuatrimestre, ¿sí? Eh, Obviamente ustedes lo pueden rendir ahora o más adelante, pero sí cada cuatrimestre tiene su examen final. perfecto, profe. Sí, 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 sí. Bueno, nada, eso. Así que bueno, lamento desilusionarlos que no sea promocional patología. Estaría bueno que lo sea, pero bueno, en la currícula está terminado de ese modo, así que bueno, por eso lo trabajamos así, ¿sí? Pero bueno, es una materia que les va a resultar, les preguntaba esto, eh, que se habían leído, se habían podido llegar a leer al menos la mitad del módulo, justamente para que me cuenten cómo están recepcionando el contenido, si les parece fácil, si les parece difícil, si lo pueden relacionar con las materias que vimos el año pasado, tanto histología como, bueno, en primer año anatomía, si creen que les sirve esa base para entender cómo se desarrollan las enfermedades, cómo van sintiendo esta primera parte de la materia. En mi caso, profe, creo que es más, me pareció raro viniendo de usted que no haya un dibujo que nos haya pedido, pero ya conociendo que a usted le gusta que dibujemos y que lo que vamos aprendiendo, ¿no? Claro, Pero creo que está el módulo muy entendible. buenísimo. Bueno, sí, la vez pasada también les decía que, bueno, en esta oportunidad ya no les voy a pedir dibujos, ya los dibujos son menos. Por ahí sí lo que les voy a pedir son que ustedes busquen imágenes o también en el modo están incluidas algunas imágenes sobre
cuáles son los signos o síntomas visibles de algunas enfermedades, ¿sí? Pero bueno, no todos son visibles en realidad. Entonces, por eso muchas imágenes no vamos a... sí vamos a trabajar, pero ya no les pido tantos dibujos, porque bueno, ustedes la parte anatómica e histológica ya la saben, habiendo cursado anatomía e histología, ya esa parte ya ustedes, o sea, yo ya lo doy eh, por Por aprendido, entendido. entonces, claro, exactamente. Entonces nos dedicamos a ver cuáles son los agentes patógenos que pueden llegar a alterar los tejidos que están formando parte del globo ocular. Entonces, en, en relación a cada una de las estructuras que forma el globo ocular, nosotros vamos a ver algunas de las patologías que se pueden desarrollar. Obviamente que no llegamos a ver todas, pero sí por ahí las que tienen sobre todo más incidencia en nuestro país. También hago mucho hincapié en las enfermedades transmisibles, ¿sí? O sea, las enfermedades que son infectocontagiosas, sobre todo para reparar en las medidas preventivas, ¿no? Ustedes están en contacto para estar en contacto todo el tiempo con los pacientes que llegan a la óptica, entonces está bueno como poder identificar cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Sí, 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 profe, lo entendido. Perfecto. Bueno, Claro, con respecto a creo que esto es más que nada, no se puede dibujar los síntomas, porque si es dolor de cabeza o malestar o... claro, exactamente. Hay algunas cosas que sí, que vamos a ver imágenes, por ejemplo, cómo se ve, bueno, un ejemplo muy simple es la diferencia entre un cristalino sano y un cristalino con cataratas, por ejemplo. O sea, cómo se ve en relación a si está más opaco o no, ¿sí? Ese tipo de comparaciones, sí, una estructura sana y una estructura que está afectada por una patología, esas diferencias vamos a ir haciendo, pero obviamente ya no nos vamos a centrar tanto en los dibujos, sino en lo que tiene que ver con el tipo de tratamiento, los síntomas, para poder reconocer algunas enfermedades. Vamos a hacer mucho hincapié en las medidas preventivas, como les decía hace un ratito, no solo de las enfermedades infectocontagiosas, sino de las otras enfermedades que no son transmisibles, pero para poder, o sea, para que nosotros podamos identificarlas, saber eh, cuáles son los signos y síntomas que las personas pueden tener. Eh, Así que bueno, de eso va, de eso va la materia, ¿sí? Yo creo que sí se hace bastante ameno la lectura, porque hacemos hincapié en estas características específicamente. Pero en este primer módulo es necesario que tengamos ciertos contenidos de base, ¿sí? Ciertos conceptos, como para que ya empecemos a manejar algunos términos como NOXA, acciones de prevención, como les decía, acciones de salud en general. Así nos manejamos con esos términos a partir de ahora, ¿sí? Cuando trabajemos cada una de las enfermedades. ¿Se entiende? Sí, 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 profe, se entiende perfecto. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien está más avanzado, quizás en el trabajo práctico, que quiera consultar algo. Eh, sí, profe, había un punto Sí. que era de más de investigación. Ujú. No recuerdo si era el punto 2 o 3. No sé si me lo puede decir porque no lo tengo acá. Sí, ya lo buscó. Ya lo buscó y comparto la imagen. Acá está.
a las acciones de salud. Esas. Ah, pensé que era el punto 3, el cuadro comparativo entre blefaritis, orzuelo. El punto No, 2 no, sería no. entonces. Sí. Bien. Bueno, ¿a qué llamamos acciones de salud? Describe de forma breve a cada una. ¿Sí? ¿Cuál es la duda específicamente? Decime vos así yo te voy orientando en las respuestas. El- las acciones de salud son por ejemplo, medidas que se toman para promover y mejorar la salud de las personas y prevenir enfermedades. Bueno, Por esa es la... ejemplo, tengo la promoción de la salud, Sí. prevención de enfermedades, el tratamiento de enfermedades, la rehabilitación y la investigación médica. Bueno, sí, lo pueden encontrar también, o sea, son todas las acciones que se van a llevar a cabo tanto desde el personal de la salud, parte del Estado también, y de los ciudadanos en general, ¿sí? Justamente para evitar la propagación de las enfermedades, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar una de las primeras acciones de salud es la promoción, ¿está? La Sí, promoción la podemos llevar a cabo todos los ciudadanos por parte del Estado también, como les decía, hay campañas, por ejemplo, las campañas de prevención o cuando vemos en la televisión las campañas sobre, no sé, bueno, ahora en Tucumán estamos con muchos casos de dengue, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros recibimos esa información a través de la televisión, los medios de comunicación en general, las redes sociales y demás, de cómo podemos prevenir esta enfermedad, cómo hacemos para evitar que el mosquito se reproduzca. Bueno, esas son acciones de promoción de la salud, ¿sí? O sea, básicamente es importante que la información circule, porque si nosotros no tenemos información no vamos a saber por dónde empezar a prevenir las enfermedades, ¿se entiende? Entonces, las acciones de promoción pueden estar destinadas a informar sobre las medidas preventivas, pueden estar destinadas también a informar sobre los síntomas para poder reconocerlos, el tratamiento, etcétera. Obviamente que va a depender del tipo de enfermedad. Después pasamos a las acciones de prevención. Tenemos prevención primaria. Yo les digo cómo lo pueden encontrar, ¿sí? Y después ustedes, de hecho, la clase que viene podemos revisarlo de nuevo para ver cómo lo han encontrado. En alguna bibliografía lo pueden encontrar como prevención primaria, secundaria y terciaria o prevención primaria y secundaria, ¿sí? Una prevención primaria es la que podemos llevar adelante todos los ciudadanos, como por ejemplo el cepillado de los dientes. Esa es una medida de acción primaria, ¿sí? O por ejemplo, cruzar la calle antes de mirar, antes de cruzar la calle, también es una medida de prevención primaria. En el caso, volviendo al tema del dengue, el descacharreo, por ejemplo, que nosotros tenemos que hacer en nuestra casa para evitar que el mosquito se reproduzca, también es una medida de acción, de medida de prevención primaria, ¿sí? Después hay bien. otras medidas preventivas de prevención secundaria que son llevadas a cabo por personal de la salud, ¿sí? Como por ejemplo las campañas de vacunación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Bien. Las campañas de vacunación, la vacunación también son medidas de acción de prevención, ¿sí? Pero llevadas adelante por el personal de la salud. Y después lo pueden encontrar como prevención terciaria al tratamiento, o si no, lo van a encontrar solo como tratamiento, que una vez que la enfermedad ya está instalada, la noxa ya está instalada, por ejemplo, en el cuerpo, se empieza a desarrollar los signos y los síntomas, tenemos que pasar a esa acción de salud, ¿sí? O sea, si las medidas preventivas no han dado resultado y la enfermedad se desarrolla, tenemos que pasar al tratamiento. También el tratamiento va a ser llevado a cabo por el personal de la salud idóneo en el tema, ¿sí? Y después también van a encontrar una medida de acción que es la rehabilitación. ¿Está?
que se da en ciertos casos, por ejemplo, en las adicciones, se puede llegar a un punto de, no se habla de tratamiento, sino se habla de rehabilitación. O sea, la persona puede llevar adelante su vida, retomar sus actividades y demás, pero, o sea, es una persona que está en proceso de rehabilitación ante esa adicción. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y bueno, de ahí ya me salió investigación médica. No hay drama con esa, la Bueno, pongo también la puedes agregar. Sí, ahí la podés bien. agregar, pero bueno, principalmente tenemos que mencionar la promoción de la salud, la prevención, tratamiento y bueno, la parte de rehabilitación. ¿Sí? Bien, profe. Buenísimo. ¿Quedó El claro? punto 3 Sí. sí, sí me quedó claro. También el punto 3 lo estuve haciendo y bueno, ya le puse los métodos de prevención a las enfermedades, ¿no? Por ahí, obviamente, en las distintas enfermedades se repiten los métodos de prevención, como por ejemplo mantener la higiene, la buena higiene ocular Ujú. Bien. o evitar el maquillaje, cosas así, pero eso ya también yo lo hice. Bueno, perfecto. Bueno, sí, en algunos casos se va a repetir, sobre todo en las enfermedades en algunas, como por ejemplo transmisibles o estas enfermedades inflamatorias, ¿sí? Hay que hacer hincapié, obviamente, en la higiene de las manos, no compartir el maquillaje, ¿sí? Porque, bueno, al ser transmisibles, los vectores, o sea, perdón, los vectores no, las noxas, o sea, este agente patógeno que genera la enfermedad o genera esa inflamación o esa infección, puede pasar a través de los objetos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les había hablado sobre la transmisión directa y la transmisión indirecta? ¿Recuerdan? Sí, Bien. En el caso de algunas de estas patologías tiene un tipo de transmisión indirecta. Cuando se da de manera indirecta la transmisión, ahí también se pueden dar dos casos. Puede darse a través de un vector, que es un ser vivo, como en el caso justamente del dengue. Este virus pasa de una persona a otra a través de un vector. El vector es el mosquito, ¿sí? Es un ser vivo que se encarga de propagar así la enfermedad, o sea, de propagar este virus, de transmitirlo de una persona a otra. Eso es indirecto, pero a través de un ser vivo, en este caso un mosquito. Por eso una de las medidas preventivas principales es evitar que el mosquito se reproduzca, ¿sí? ¿Son de acá de Tucumán ustedes? Tengo gente de otra provincia. yo soy de acá de Tucumán, de San Miguel. Bien. Bueno, traigo a colación justamente este ejemplo porque nosotros lo estamos sufriendo mucho ahora, ¿sí? Tucumán viviendo en Córdoba, Benjamín. Bueno, tengo de Salta también. Bueno, después me van de Chaco. Bueno, no sé cómo están ahí con el tema de la transmisión del dengue, pero acá en Tucumán se dispararon muchísimo los casos, ¿sí? Así que bueno, por eso se me viene justamente este ejemplo y bueno, no está de más recordar cuáles son como las medidas preventivas, ¿no? Cómo podemos hacer desde nuestro lugar para evitar que esta enfermedad se siga propagando. Eh, bueno, qué bueno, Marianela. No tanto todavía. Bueno, ojalá que no, que den resultado las medidas preventivas. Eh, pero bueno, volviendo a lo que les estaba mencionando, estas diferencias entre contagio directo e indirecto, otra forma de transmisión en el contagio indirecto es a través de los objetos, ¿sí? Cuando se da a través de los objetos se le llama vehículo.
Entonces, esos vehículos pueden ser los maquillajes, por ejemplo. Por eso se recomienda no compartir los maquillajes, ¿sí? Obviamente nosotros hablando de los maquillajes que van específicamente en el ojo, pero tampoco los labiales, por ejemplo, porque también nos podemos contagiar de herpes. Eh, entonces, bueno, hay que tener como esas recomendaciones. Lavarnos las manos también, es muy importante eso, ¿sí? En un principio yo les decía que, bueno, que ustedes están en contacto con los pacientes todo el tiempo en la óptica y estas recomendaciones son importantes, ¿sí? El lavado de manos, eh, seguir con el tema del alcohol también. Está bueno continuar con esas medidas preventivas que, bueno, nos dejó lamentablemente la pandemia, pero bueno, en algunas cosas nos sirve, ¿sí? Volver a retomar esos hábitos. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno.